Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Sala de Emergencias con el doctor Juan Carlos Chica y la unidad médico veterinaria ACOSB. Pues Juan, buen día. Hola, buen día, ¿cómo me ha ido? No, contento de estar de nuevo una vez más, contento con las personas que siguen el canal, que cada vez son más seguidores, cada vez tenemos más suscriptores y la audiencia sigue creciendo. Pues qué más le podemos pedir a la vida, Juan, seguir con estas tertulias, con estas charlas tan amenas que hacen que pues, la medicina llegue a otro nivel. Sí, no, claro. Claro que sí, no, porque eso es lo que hay que tratar de mostrarle a los colegas que no estamos en la medicina veterinaria de otrora, en esa medicina veterinaria que andaba en el ostracismo académico, ¿no? Y que realmente la medicina veterinaria, como usted dice, se encuentra en otras condiciones, se encuentra a otro nivel, y ya no somos el hazmerreír doctor de las profesiones, ni siquiera de la medicina. O sea, estamos demostrando que la medicina veterinaria ha alcanzado unos logros increíbles, y que ya en medicina veterinaria no solamente la hay como carrera, sino que hay especialización, hay subespecializaciones y mucho más. Y cada vez más los colegas doc se preocupan por esto. Bueno, la verdad que como hemos hablado en el transcurso de la semana y de este mes de enero 2023, temas tan importantes acerca de todo lo que es la parte cardiovascular, y hoy vamos a tocar un tema también súper importante, como es en el tema ya de las presiones a nivel, ¿cierto?, del sistema respiratorio, sistema neuronal. Entonces quisiera, Juan, que tocáramos como, o le hicieras una introducción al tema de hoy. Sí, antes de eso, pues invitándolos, usted ya lo hizo, para que nos sigan en nuestro canal Sala de Emergencias en YouTube. Activen la campana de notificaciones para que les lleguen todos los videos que nosotros estemos haciendo en vivo, inclusive en el momento. Y siempre darle like y compartir, es muy importante para nosotros que nos apoyen, que nos regalen ese agradecimiento por este canal. Realmente hay muchos canales de medicina veterinaria, tratamos de que este canal sea más médico que otra cosa. Es eso, para que los colegas se mantengan actualizados, doctor, en lo que hay de nuevo en medicina veterinaria, ¿sí? Hay muchas cosas que las podemos leer en los libros, hay muchas cosas que podemos ir de pronto a escuchar grandes conferenciantes. Sabía, doctor, que la palabra es conferenciante, no conferencista, es lo correcto. Entonces podemos escuchar todo esto, pero nosotros tratamos en el canal de hablar de cosas diferentes en medicina veterinaria. Quería contarle, doctor, usted sabe que es el sistema, el ABC en urgencia del paciente crítico. Claro, doctor Juan Carlos, ¿cierto? Tenemos que hacer un triage bien hecho, donde la parte aérea la tengamos controlada, ¿cierto? La parte de la presión arterial esté completamente, pues también controlada también, porque tenemos que mirar cómo viene el paciente, y la perfusión aérea me parece que es de las más importantes en hacer un buen triage, que ese paciente esté ventilando bien y que las presiones inspiratorias y expiratorias sean las más correctas para el paciente. Y esto viene, doctor, de las guerras napoleónicas, de ahí viene la palabra triage, ¿sí? En donde en los pacientes de guerra, en las guerras napoleónicas, se hacía ese ABC, digámoslo así, pero no era el ABC que hay hoy en día, ¿no? Y de eso pues vamos a hablar, de qué es lo que se habla hoy en día, ya no de ABS. Pero el ABS no es más que en ese otrora, en esa época de los albeitars, de los curanderos de la época, de los primeros médicos veterinarios. Inclusive existían las facultades de albeitería en Francia antes de 1761, antes de que Claude Bourgelat creara la primera escuela de medicina veterinaria en Lyon, Francia. En 1761 existían las escuelas de albeitería y duraban 4 años, doctor. Eran médicos veterinarios con una carrera técnica, pero se hacían cosas muy grandes, doctor.
en medicina veterinaria, eran los curanderos que hacían albaitería en las penínsulas ibéricas, por allá por el 1600 aproximadamente, y no era solamente en medicina humana, sino en medicina veterinaria. El triage no era más que ponerle atención al paciente crítico. El triage no era más que el paciente que tenía prioridad en la guerra era el paciente que tenía la posibilidad de morir. Ya hoy en día luego se habla del ABS, pero doctor, ya hay muchas, ya nos encontramos mucho los médicos con otros temas y con otras tendencias, y hoy en día no se sabe si hablar de ABS o hablar de XABS. Pero hoy en día hay una terminología nueva en medicina que se llama el sistema TLS, doctor. El sistema TLS o sistema E, que también se llama, es una técnica de combate en alusivo a las guerras napoleónicas. Es un sistema en el cual nosotros nos vamos a enfrentar a una amenaza en el paciente. El sistema TLS sí realmente nos ayuda a mirar realmente qué es el sistema, no tanto ABS, sino el sistema XABS. ¿Qué es el sistema XABS? El sistema XABS, el sistema X es controlar hemorragias en el paciente. ¿Cómo controlamos hemorragias en el paciente crítico, en el paciente que nos llega por un trauma de accidente callejero, o por una herida de bala, o un arma cortopulsante, o un trauma de cualquier, o un trauma cualquiera, doctor, una luz, un derrumbe, cualquier otro tipo de traumas? Entonces, en el paciente en que hay hemorragia, el sistema X de ABS, lo que hay que mejorar es el control de la hemorragia, sea por compresión o por torniquete de la misma, ¿sí? Eso es lo que se hace, doctor. El sistema ya no es solamente mejorar el sistema de la vía aérea y mirar si hay obstrucciones o no en la vía aérea, ¿sí? O sea, no es solamente mirar si está respirando o no está respirando. Lo que tenemos que hacer es también hacer control de esas vías aéreas y mirar a ver si hay obstrucciones o no, y inclusive controlar secreciones en las vías aéreas. Si se puede colocar una bomba de succión, colocarla en el momento, doctor. Y seguimos pudiendo con lo del sistema POCUS. El sistema POCUS es llevar a la cabecera del paciente lo que se necesita. Claro, ¿sí? Hablamos esta semana, ¿cierto? Y utilizar todos los recursos que estén al mayor alcance para ese paciente, ¿cierto? Y en este caso, pues, los recursos tecnológicos que ya han evolucionado y que pues, no nos podemos quedar atrás. Eso. Entonces, no solamente eso, sino que en el doctor, usted ha visto cuando en medicina humana se hace, pero en medicina veterinaria un perrito tiene un trauma de accidente callejero y lo van cogiendo de cualquier forma, doctor. O sea, hay que llegar a una medicina avanzada, hay que pensar en el paciente con un trauma no se puede recoger de cualquier manera, así como un paciente humano hay que dejarlo quieto hasta que venga la ambulancia. Entonces, en el sistema, cuidados. Exacto, entonces en el sistema, ya hablamos que es el X, ahora el A, que es mirar si hay secreciones o no, sacarlo, si hay un succionador, sacarlo, o por lo menos limpiarlo, tratar de limpiar al paciente. Si hay alguna obstrucción de la vía aérea, tratar de desobstruirlo, ¿sí? Pero no solamente esto, doctor, no solamente esto, sino que también lo que hay que hacer con el paciente es hacer control cervical. Nosotros hacemos control cervical en los pacientes, no lo hacemos. Y los controles cervicales hay rígidos y semirrígidos y hay blandos. Entonces, tratar en medicina veterinaria en otras partes del mundo, en Inglaterra, en Australia y muchas partes del mundo, en los Estados Unidos se hacen controles cervicales. Entonces, dispositivos fijos cervicales, debemos de llegar allá y más en el cuidado crítico del paciente para mejorar ese A del paciente XABS, ¿sí? Ya en el sistema, ya en el B, que es breathing, que es respiración, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer es oxigenar el paciente. Entonces, ¿con qué lo oxigenamos? ¿Sí? Lo oxigenamos con torres de bajo flujo, lo oxigenamos con torres de alto flujo, ¿sí? Lo oxigenamos con dispositivos supraglóteos, ¿sí?
o lo oxigenamos con dispositivos de oxigenación avanzada, por ejemplo, como es intubar el paciente, ¿sí? Entonces lo oxigenamos con esto, o lo oxigenamos con un CIPA, o lo oxigenamos con un BIPA. La diferencia entre el BIPA y el CIPA es que el CIPA solamente es un dispositivo en el cual hay una corriente de flujo de aire continua durante la inspiración y la expiración, es igualito los dos, pero el BIPA ya hace un control de la vía aérea, hace un flujo sanguíneo, un flujo de aire continuo durante la inspiración, y cuando expira el paciente hace otro flujo de aire continuo, ¿sí? Para favorecer la salida de CO2 y todo esto, y que el paciente tenga una capnografía por encima de 40, que debe ser lo adecuado. Entonces, doctor, esto es lo que se hace en estos pacientes, pero no solamente esto, que es otra cosa muy importante en el breathing, que es mirar si hay neumotórax o no en el paciente, y si ese neumotórax es atención o no es atención, porque cuando hay neumotórax atención hay un choque obstructivo. Habíamos hablado de que había 4 tipos de choque, doctor Raúl Antonio, y es el choque obstructivo, el choque cardiogénico, que no necesitan volumen, doctor. Sí, no, Por lo tanto, doctor, en un paciente con un trauma y que esté haciendo, doctor, un choque obstructivo por un neumotórax atención, un error gravísimo pasar líquidos. Sería mortal, doctor, agravar el cuadro. De esto hemos hablado ya, y los invitamos para que entren al canal Sala de Emergencias y se den cuenta, y para que nos visiten en las páginas Doctor Chica en Facebook y el Grupo Veterinarios Pequeño Corazón y COVES. Activar la campanita para que les active y les alerte sobre cada vez que vamos a estar en las conferencias o en estas charlitas que son tan amenas con el doctor Juan Carlos Chica. Entonces, ahí está, lo invitamos a que se suscriban una vez más y que nos sigan, y que de verdad que hay muchas cosas todos los días hay que aprender más. Y ese neumotórax atención, doctor, en el paciente que es un choque obstructivo, porque los otros dos choques son, uno el obstructivo por neumotórax atención, el otro el choque cardiogénico, y está el choque distributivo, que el más estudiado es el choque séptico, y el choque hipovolémico. Sí, sabíamos que el choque hipovolémico generalmente todos los pacientes se benefician del líquido, a excepción de los pacientes cardiópatas o que son cardiogénicos, ¿no? Pero en el choque distributivo o el séptico, el 40 o el 50% de los pacientes se benefician del líquido, los otros no. Por eso hay que mirar cómo estresamos volumen y cómo miramos si el paciente nos aguanta volumen, nos requiere volumen o no nos requiere volumen. Siempre hay que mirar eso, y en Sala de Emergencias, en los videos, estamos hablando de todo esto. Entonces, doctor, un paciente no se puede intubar si está con un neumotórax atención. No se puede intubar, error gravísimo, ¿sí? Y sobre esto vamos a hablar en el próximo video, sobre el sistema RIS, doctor. RIS es un sistema en donde nosotros tenemos en cuenta la fracción inspirada de oxígeno, ¿sí? La SpO2 y la frecuencia respiratoria. Y teniendo en cuenta estos 3 parámetros, vamos a poder hablar del sistema RIS en el paciente y saber cuándo intubar, o entubar, y cuándo no hacerlo. Entonces, doctor, les prometemos que el próximo video va a ser sobre el sistema RIS. Va a ser sobre el sistema RIS. Puede ser mañana. ¿Sí? Es eso, doctor. Y ya lo otro, el D, porque es XABCD del sistema TLS, que es lo nuevo hoy en día en medicina, y ya luego el sistema XABCD, el D, es de déficit neurológico. Y en el déficit neurológico debemos de tener en cuenta la escala de Glasgow. ¿Sí? ¿Cómo está la escala de Glasgow? Sabemos que la escala de Glasgow, entre más alta esté el paciente, tiene un deterioro neurológico mucho peor, mucho mayor, y sabemos que si el paciente lo vamos a colocar una fracción inspirada de oxígeno en una cama, en un soporte ventilatorio, con una máquina de asistencia ventilatoria, tenemos que colocarle un PIP de 5, o a veces PIP de 6, PIP de 7. En medicina se dice que un PIP de 5 es la fracción inspirada de oxígeno al final de la expiración. Ese PIP no se le niega a nadie, como no se le niega un vaso de agua a nadie. Así se habla en medicina crítica, doctor. Entonces, eso es lo que se hace en el paciente, y ya de acuerdo a esto, pues a la máquina de ventilación y todo eso, sabemos cómo vamos a
a ayudarle al paciente, cómo lo vamos a colocar en la respiración, en respiración prona, en donde el diafragma está mucho más abierto y puede trabajar mucho mejor. Hay muchas cosas que se pueden hacer, doctor, y estos videos son para eso, para que nosotros los veterinarios nos salgamos de ese ostracismo a veces. Hay gente muy interesante en la profesión, pero hay otros que no quieren cambiar. No, hay que seguir estudiando, y son sí. temas que necesitamos repasar y repasar y volver a repasar. Y para mostrarle, doctor, a muchos que la medicina, y a muchos dueños de mascotas, que la medicina veterinaria está a otro nivel y que no está al nivel de las campañas que se hacen cada 8 días o cada mes o cada año en los barrios, en donde se trabaja de cualquier manera con el pretexto de ser barato. No, y que necesitamos enaltecer nuestra profesión de medicina veterinaria, para eso nos ha tomado estudiar desde muy chicos la profesión, porque esto ha sido toda una vida y seguimos aún estudiando y eso tiene un costo y no podemos tampoco regalar nuestro trabajo y pues bueno, es una profesión como muchas otras que son de gran importancia y que debe ser bien retribuida. No, se me había pasado, estábamos hablando del XABC, el C que se nos pasó, doctor. El C es hacer control hemodinámico del paciente y hacer control de coagulopatías. El control de coagulopatías, pues tomar las medidas necesarias para todo, sobre esto vamos a hablar en otro video. Y el control hemodinámico, mirar tensión arterial, mirar frecuencia cardíaca, mirar tiempo de llenado capilar, mirar cómo están las mucosas, mirar si está hipotérmico o no está hipotérmico el paciente, ¿sí? Porque recordemos que una de las tríadas letales y tríadas de la muerte en paciente crítico es la hipotensión, las coagulopatías y la acidosis. Y si no tomamos, y si no hacemos un ionograma completo del paciente, y en los ionogramos que yo veo acá en la ciudad de Manizales, en donde estamos, la verdad que los ionogramas no son completos, porque ni siquiera hacemos HCO3. A usted le hablan de cómo está el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio y los otros iones, ¿sí? Pero usted no le sacan HCO3, por ejemplo, para usted poder sacar un anión GAF y saber si el paciente está en una acidosis o está en una alcalosis o no. Entonces a esto hay que llegar y hay que exigir a los laboratorios veterinarios que la medicina veterinaria está a otro nivel y que a ese nivel deben de estar ellos, y exigirles a mí me decía alguien que yo era el único que mandaba un hemograma con sedimentación y con velocidad de sedimentación y cromatizado, que era el único que mandaba. Y hoy en día se está estamos mandando ácido úrico, porque estamos haciendo una investigación en ácido úrico nosotros, el doctor Jiménez y yo. Lo invito para que entre ahí al programa de estudio de nosotros, doctor, y porque con esto se evalúa el factor de riesgo cardiovascular, sí, renal, hepático y metabólico. Y saliéndonos un poco del tema, veía yo un paciente haciendo unos dolores musculares impresionantes, doctor, y hablaban de cantidad de cosas, hablaban de enfermedad de Lyme, hablaban de enfermedad de McArdles, por ejemplo, hablaban de una cantidad de enfermedades. Y inclusive me llamó la atención que un médico veterinario, una doctora médico veterinaria, habló en ese momento de que esa misma enfermedad la dan los caballos, pero no hablaba exactamente sobre qué. Y me llama la atención que la doctora dice que a ella les llamaba también la atención que no doctores como los médicos veterinarios hablaban de eso. Sí, bueno, sobre eso no vamos a discutir. Entonces, y se dieron cuenta que la enfermedad de esta persona después de mucho tiempo era una deficiencia en la producción de arginina, amiloidea transferasa tipo 2, ¿sí? Se dieron cuenta que esta era la causa de la enfermedad después de mucho tiempo, porque era una enfermedad que no podían los médicos saber qué era. Y esta deficiencia de arginina tiene que ver con un exceso de ácido úrico, tanto en la dieta como en todo esto, y baja los niveles de óxido nitroso, y entonces produce trastornos cardiovasculares y endoteliales, porque muchos decían que podía ser una deficiencia de
de creatinina seca, una deficiencia de creatinina en el músculo, o un problema con la glucosa en el músculo, y se dieron cuenta que era una enfermedad por, decían, arginina aminotransferasa tipo 2 era el problema de esta persona, y con manejar arginina, por ejemplo, el paciente mejoró notablemente. Entonces, doctor, ya entrando al sistema XABCD, estábamos en, en el déficit neurológico, y hablábamos de la escala de Glasgow, y hay que mirar cómo está la reacción popular y todo eso del paciente, ¿no? Entonces esto más que todo, o sea, es un análisis más profundo de lo que es el sistema TLS. Ya en unos próximos yo creo que podríamos empezar a desglosar y hablar de uno en uno para poder ampliar mejor el tema y descomprimir todas esas siglas y poderlas manejar independiente para que digamos más. Para terminar, te puedes hacer un resumencito con las nuevas siglas. ¿Qué tal le parece el canal? No, es espectacular, porque de esto todos aprendemos, ¿cierto? Todos los días hay algo nuevo por aprender, y nosotros somos profesores y a la vez también somos alumnos, entonces todo el tiempo estamos en constante aprendizaje. El doctor Raúl Antonio, médico veterinario, y también tiene estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo tengo estudios también en la Facultad de Medicina Veterinaria en la UBA, tengo estudios en la Universidad de Murcia en Cardiología Clínica e Insuficiencia Cardíaca. Pertenezco a la Sociedad Española de Cardiología, a la Sociedad Colombiana de Cardiocirugía, a la Sociedad Colombiana de Endocrinología y a muchas cosas más. Pertenezco a la Sociedad de Medicina Crítica Mexicana. Un saludo para el doctor Eder Zamarrón, que me ha dado esta oportunidad tan grande de pertenecer a la Sociedad Mexicana de Cuidado Crítico, y ya pronto el doctor Raúl Antonio también va a pertenecer a esta sociedad. Entonces queríamos darle un tip de nuestro próximo video. Nuestro próximo video, que es aforar o que es diluir. Entonces, ¿cuándo aforamos, doctor? Aforamos cuando una jeringa de 50 o de 20 o de 100 o lo que sea, una máquina de perfusión, ¿sí? Aquí hacemos esto, retiramos hacia atrás, ¿sí? Entonces, ¿cuándo nosotros aforamos, doctor? Entonces nosotros aforamos cuando nosotros sabemos exactamente qué estamos colocando sobre el paciente. Aquí había una jeringa de 20 ml, vamos a pasar una jeringa de 50, ¿sí? Entonces, ¿cuándo aforamos? Subimos acá, ¿sí? Colocamos la jeringa, siempre la jeringa tiene que quedar acá en esta pestaña, ¿sí? Traemos esto acá, ¿sí? Este es para correr el dispositivo, ¿sí? Lo colocamos acá. Pero como como acá la jeringa que había era una jeringa de 20 ml, tenemos que colocar un control de presión aquí atrás. Entonces el control de presión para 20 ml es de 2, y para 50 ml tiramos el dispositivo hasta el 3. Entonces ahí lo dejamos, doctor, porque si no ya no nos va a dar control de presión y no nos maneja bien. ¿Qué es aforar, doctor? Entonces aforar, yo necesito colocar a un paciente adrenalina, noradrenalina, algún medicamento en el cual yo voy a hacer un control muy serio del paciente, ¿sí? Entonces aforar es entrar y diluir, por ejemplo, digamos un paciente que yo necesite colocar vasopresores, por decir adrenalina, noradrenalina, epinefrina, o un paciente que tenga una taquicardia supraventricular y yo necesite colocar adenosina. ¿Qué es aforar? ¿Qué es aforar? Aforar es en una jeringa de 50 ml de Destrosal 5, porque se utiliza Destrosal 5, doctor. Ya la carga, ya no cargamos con Harman, ya no cargamos con solución salina. Sabemos que la solución salina se utiliza en pacientes con trauma cráneoencefálico y en algunos casos muy especiales, pero no se coloca solución salina por los niveles de sodio un poco tan altos en un paciente normal, no se puede colocar. Entonces, doctor, así como nosotros, por ejemplo, en el sistema TLSC, por ejemplo, que es lo más moderno de hablar hoy en día del sistema XABCD, en ese sistema, doctor, nosotros tenemos que mirar qué tipo de líquidos vamos a colocar. Si vamos a cargar con Harman, con Destrosal 5, si vamos a cargar con solución salina, si vamos a cargar con
con coloides o hemodinámicos, por ejemplo, o si vamos a hacer transfusiones masivas, por ejemplo, severas, entonces cómo hacemos la transfusión, a qué temperatura deben de ir los líquidos y cómo vamos a aforar. Aforar es colocar la dosis que necesitamos para hacer un flujo hora, un flujo minuto del paciente, entonces, y saber que exactamente le estamos dando esa carga. Vamos a colocar vasopresores, vamos a colocar noradrenalina o adrenalina, por ejemplo. La adrenalina viene por ampolla por 4 miligramos por 4 ml. Entonces, aforar es en una jeringa de 50 ml, vamos a colocar en una jeringa de 50 ml, vamos a colocar en unas 50 ml, vamos a saber cuánto vamos a colocar, vamos a colocar una ampolla o 2 ampollas de adrenalina. Entonces digamos que vamos a colocar 2 ampollas de adrenalina. 2 ampollas de adrenalina son 8 miligramos, 8 ml. Entonces aforar es sacar 8 ml de la dextrosa al 5, sacar 8 ml de la dextrosa al 5, ¿sí? Correcto. Y colocamos los 8 ml de adrenalina. O sacar 4 ml y colocamos una ampolla de adrenalina para ajustar los 50. Diluir es colocarle una ampolla, es colocarle a 50 de solución dextrosa al 5, la carga de dextrosa al 5. Diluir es colocar los mismos 50 y agregarle a esos 50 la adrenalina. Una ampolla o 2 ampollas que serían 4 o 8 ml. Eso es diluir. Cuando diluimos una solución, no sabemos exactamente cuánto estamos colocando. Por decir algo, en una ampolla, si yo aforo una adrenalina en un paciente de estos, sé que tengo 2 microgramos por cc. Y si la dosis en un paciente son más o menos 0.3 a 0.5 microgramos por kilo, y yo estoy buscando un efecto vasopresor porque tiene la tensión arterial por el suelo. Y sabemos que la presión arterial también es una triada letal, ¿sí? Y la tiene por el suelo, entonces yo coloco la bomba de infusión a trabajar, por ejemplo, ¿sí? Acá pues no, yo la coloco a trabajar, ¿sí? La programo y entonces la coloco a trabajar la bomba de perfusión, porque esta es de infusión. Entonces ya lo que yo hago acá es cada 5 minutos yo miro cómo está la presión arterial en el paciente. Si la presión arterial no me está mejorando, entonces yo voy subiendo de 0.05 a 0.1, a los 5 minutos no me mejora, subo a 0.15. Puedo subir hasta 0.5, doctor. Pero si cuando yo llego a 0.5, doctor, la presión arterial no me ha mejorado, tengo que tomar otras medidas y colocar otro tipo de vasopresor. O sea, ya serían 2 vasopresores en el paciente para tratar de sacarlo. Bueno, de esto seguimos hablando. Recuerden que soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico y medicina de especies silvestres. Doctor Raúl, a usted muchas gracias a COSBE, la unidad móvil veterinaria. El doctor Raúl y nosotros estamos dispuestos en el momento en que nos necesitan una urgencia veterinaria. No la urgencia veterinaria que me llamaron anoche, doctor, con un gato con un problema de piel y que era una urgencia, ¿no? Entonces eso no es una urgencia, es eso. Bueno, entonces, no, Juan, de sí. todas maneras yo muy agradecido, la verdad, por estar aquí en este canal, acompañándolo y aprendiendo siempre cosas nuevas. De todas maneras, nos seguiremos viendo, nos despedimos por hoy. Doctor Juan, un abrazo. Nos invitamos de nuevo al canal Sala de Emergencias para que mañana estemos con otro tema bien interesante. Bueno, doctor. Feliz tarde. Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. De Albeitar a Albeitar hasta que nos volvamos a encontrar. Recuerden que somos médicos veterinarios. Nos preparamos para salvar vidas camino a la excelencia. Y hasta un próximo kit de colegas. Y recuerden que estamos en la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios JOVES, de la cual soy el fundador y el director científico desde Sovía Veterinaria y la unidad móvil veterinaria COSBE. Bueno, para todos ustedes, un buen día, doctor. El teléfono suyo. 304-432-5949. Bueno, y el teléfono mío, 317-673-4118. Muchas gracias, 311-502-1449. Gracias a la enfermera veterinaria Olga Janet Rivera Correa. Hasta el próximo. Chao, gracias.